En los anales de la cultura, existen figuras que trascienden el mero entretenimiento. No son solo artistas, son arquitectos de universos, creadores de realidades paralelas que se incrustan en la memoria colectiva de generaciones enteras. Sus nombres se pronuncian con una devoción casi religiosa, con una nostalgia que se hereda de padres a hijos. Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, es uno de esos titanes. Un mago que, con un lápiz y una idea, invocó personajes que hoy son habitantes permanentes de nuestro imaginario. Pero, ¿qué sucede cuando la luz del escenario se apaga? ¿Qué verdades se esconden en los recovecos de la vida de un ícono tan monumental? Es posible que la misma chispa de genialidad que encendió la risa de millones también haya forjado cadenas de resentimiento, controversia y, para algunos, un amargo sabor a traición. Esta noche, nos adentraremos en una odisea que va más allá de los foros de televisión. Desvelaremos las capas de un fenómeno que marcó a un continente. Es una historia de creatividad desbordante, de éxitos sin precedentes, pero también de batallas personales, disputas millonarias y convicciones inquebrantables que, para algunos, chocaron con la pureza de su arte. Prepárense, porque el legado de Chespirito no es un cuento de hadas. Es una crónica humana, compleja y, por momentos, inquietante. La verdad, a veces, es más bizarra que la ficción. Empanadas. Si tú naciste en Latinoamérica y no sabes quién es el Chavo del Ocho o el Chapulín Colorado, es que viviste debajo de una piedra. Pero lo que mucha gente no sabe es que el cerebrito, detrás de todo esto, Roberto Gómez Bolaños, no empezó siendo la estrella de la tele. Él era el tipo que escribía los chistes, el que armaba las ideas para los demás. Un genio de la palabra que estaba detrás de las cortinas. Roberto Gómez Bolaños, un hombre pequeño de estatura pero gigante de intelecto, no inició su carrera frente a las cámaras. Antes de convertirse en Chespirito, el apodo que le dio el director Agustín Delgado, por ser un pequeño Shakespeare, fue un escritor prolífico. Su mente era una fábrica de ideas. Escribió para otros comediantes que ya eran estrellas, como Viruta y Capulina. Creaba argumentos para películas, sketches para programas de televisión, jingles para comerciales. Era un artesano de la comrisa, pero en las sombras. Su capacidad para observar la vida cotidiana, para entender la psicología del humor y para construir diálogos ingeniosos era, incluso entonces, incomparable. Fue en esta etapa de Alba, donde afiló las herramientas que luego usaría para construir su propio imperio cómico. Aprendió a conectar con la gente a través de las palabras, a crear situaciones que generaban risas genuinas, no forzadas. La semilla de su genialidad se sembraba en cada libreto que entregaba, en cada chiste que pulía para otros. No buscaba el reflector, buscaba la perfección de la carcajada. Fue a principios de los años 70 cuando Roberto Gómez Bolaños dio el salto definitivo. Con su propio espacio en televisión, un programa llamado Chespirito, empezó a dar vida a personajes que residían en su mente desde hacía tiempo. Primero apareció el Chapulín Colorado, el superhéroe que no era ni invencible ni muy listo, pero que siempre estaba ahí para a los buenos. Era la antítesis del héroe clásico, y por eso, conectó. Su frase, "no contaban con mi astucia", se volvió un lema. Pero el verdadero bombazo llegó con El Chavo del Ocho. Una vecindad humilde, unos personajes sencillos, casi arquetípicos de la sociedad mexicana, el niño huérfano y soñador, el profesor gruñón pero noble, la mujer solterona y chismosa, el padre desempleado pero digno, la niña consentida. Con unos cuantos muebles viejos y mucha imaginación, Chespirito construyó un universo que, para su sorpresa y la de todos, cruzó fronteras. No era solo un show, era un espejo de la vida cotidiana, con sus dramas, sus alegrías y sus eternos malentendidos. Se hablaba en todos los idiomas, se doblaba a un sinfín de lenguas. Y la gente lo amaba. Era la era de oro. Giras por todo el continente, estadios llenos, mercancía por todos lados. Una locura total. El sueño de cualquier artista. Pero, como dicen, a veces los sueños más grandes traen las sombras más profundas. Cuando el éxito alcanza proporciones tan cósmicas, la humanidad de quienes lo forjaron a menudo se ve sometida a una prueba brutal. Las risas en pantalla pueden enmascarar las lágrimas, las envidias y las batallas libradas lejos del público. Y en el universo de Chespirito, que parecía tan puro, el drama fue tan real como la risa.
Una de las primeras y más sonadas rupturas fue la de Carlos Villagrán, el icónico Kiko. En la cima de la popularidad del programa, Villagrán decidió abandonar la vecindad. Los rumores eran muchos: celos profesionales, diferencias creativas y, sobre todo, una disputa por los derechos del personaje. Villagrán siempre sostuvo que él era el dueño de Kiko, que le había dado vida y personalidad. Roberto Gómez Bolaños, por su parte, argumentaba que él era el creador intelectual de todos los personajes. Esta disputa no fue solo un desacuerdo. Se convirtió en una guerra legal y mediática que duró décadas. Villagrán intentó llevar a Kiko a otros programas en varios países, pero se encontró con la férrea oposición de Televisa y de Gómez Bolaños, quienes argumentaban ser los legítimos propietarios de la imagen y la esencia del personaje. Fue una batalla por la identidad, por quién era el verdadero padre de la criatura. Para la audiencia, era ver a dos figuras queridas pelearse por algo tan abstracto como un derecho de autor. La risa se tiñó de amargura. Pero si lo de Kiko fue un sismo, lo de María Antonieta de las Nieves, de la Chilindrina, fue un terremoto prolongado. La actriz, que dio vida a la irreverente y tierna Chilindrina, también quiso tener control sobre su personaje. Esto desencadenó una batalla legal monumental, que se extendió por años y que llegó a tribunales internacionales. María Antonieta defendía su derecho a utilizar el personaje, argumentando que ella lo había desarrollado y que le pertenecía. La postura de Gómez Bolaños y Televisa era la de la propiedad intelectual de la obra completa. Fue una lucha por millones de dólares en regalías y por el control de una marca que generaba fortunas. Las declaraciones de ambos lados, llenas de dolor y resentimiento, salpicaron las portadas de los periódicos y llenaron horas de televisión. Mostraron que detrás de los chistes había un negocio gigantesco, y que ese negocio, a veces, consumía las relaciones humanas. La gente que creció con estos personajes se veía obligada a tomar partido en una disputa que parecía interminable. Ramón Valdés, el misterio de las idas y venidas de Don Ramón. Y luego estaba el caso de Don Ramón, interpretado magistralmente por Ramón Valdés. Un personaje tan querido que su ausencia se sentía. Don Ramón tuvo varias salidas del programa, y sus regresos siempre eran celebrados. Los rumores apuntan a que sus partidas no solo se debieron a cuestiones de salud, sino también a su incomodidad con las disputas entre el elenco. Se decía que Ramón Valdés era un alma libre, ajena a los conflictos por dinero y derechos. Su salida final fue una de las más sentidas y su muerte dejó un vacío que nunca pudo ser llenado. Su figura, para muchos, representaba la inocencia y la autenticidad que poco a poco se perdía detrás de las cámaras. El imperio y las finanzas. No se puede hablar de las disputas sin mencionar el aspecto económico. El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado no eran solo programas de televisión, eran una marca global. Generaban ingresos por derechos de transmisión, venta de mercancía, giras, eventos. Miles de millones de dólares. Y cuando hay tanto dinero en juego, las relaciones personales pueden deteriorarse rápidamente. La lucha por el control de los personajes no era solo una cuestión de orgullo artístico, era una batalla por un imperio financiero que Gómez Bolaños, como creador, buscaba proteger a toda costa. Pero la complejidad de Roberto Gómez Bolaños no se limitó a las batallas detrás de cámaras. También se manifestó en su rol como figura pública, donde sus convicciones ideológicas, a veces, contrastaban con la imagen universal e inocente de su obra. El humorista y sus convenciones, un político en la sombra. A lo largo de su vida, Chespirito fue vocal sobre sus creencias. Era un hombre con profundas convicciones conservadoras, que no temía expresarlas públicamente. Su apoyo a partidos políticos de derecha en México, como el PAN, fue explícito en varias ocasiones, generando debates y a veces controversia entre su vasta audiencia, que abarcaba todo el espectro político. Su postura férrea en temas sociales, como su oposición a la legalización de las drogas, también fue un punto de fricción para algunos de sus seguidores más progresistas. Para muchos, el hombre que unía a las familias frente al televisor, era también un ciudadano con opiniones firmes que, para algunos, chocaban con el mensaje de inocencia de sus personajes. Era la complejidad de un genio que trascendía los límites de la comedia, para adentrarse en el terreno de la ideología. La batalla final, la salud y el despedida del genio. Los últimos años de Roberto Gómez Bolaños estuvieron marcados por problemas de salud que limitaron sus apariciones públicas. El hombre que nos dio tanta energía en pantalla, se fue apagando poco a poco.
Sus últimas apariciones eran conmovedoras, un reflejo del desgaste que el tiempo y la vida le habían cobrado. Su fallecimiento en 2014 en Cancún fue un evento de luto nacional en México y un duelo continental. Las televisoras detuvieron su programación para rendirle homenaje, los periódicos dedicaron portadas enteras y millones de personas expresaron su tristeza. Fue el adiós a una era, el fin de un ciclo. El legado inmortal y la pregunta incómoda. Hoy, el fenómeno de Chespirito persiste. Sus programas se siguen transmitiendo en reruns eternos, alcanzando nuevas generaciones de niños. Su mercancía inunda los mercados. Sus frases son parte del lenguaje popular. Su impacto es innegable, gigantesco, inmortal. Pero, ¿qué significa realmente su legado? ¿Es posible separar la obra del artista, la risa de las controversias, la bondad de los personajes de las batallas legales y las convicciones personales de su creador? ¿Podemos seguir riendo con Kiko y la Chilindrina sin recordar que sus vidas fueron marcadas por disputas con el genio que los creó? La historia de Roberto Gómez Bolaños nos invita a mirar más allá de la pantalla, más allá del personaje. Nos obliga a confrontar la complejidad de los ídolos que creamos y el precio, a veces muy alto, que se paga por la genialidad. Nos deja con una pregunta inquietante. ¿Miramos la imagen que nos venden o nos atrevemos a buscar la verdad que se oculta en sus sombras? Los dejo con esa reflexión. Porque, a veces, los misterios más grandes no están en el universo, sino en los ídolos que construimos y en las historias que elegimos contar de ellos.